Bueno, bueno. Bueno, ¿Cómo está, Juanito? pues aquí, en la meditancia. Pues qué bueno. Ahorita vamos a meditar más. Pues vamos a grabar un episodio más de lo que es Bandera Azul Mundialista. ¿Qué le parece? Episodio 3 de Bandera Azul Mundialista. Episodio 3. En el episodio 1 nosotros habíamos hablado un poco de lo que es México, de cómo va a competir y por un lado va a participar, ¿no? Sí lo recuerda. Así es, eso fue el primero. Y en el segundo, pues pasamos por una serie de temas hasta llegar a la conclusión del partido de partidos, ¿no? Lo que envuelve el mundial y cómo todo eso va desarrollando una serie de fenómenos en torno a un solo partido, que en este caso fue el Argentina-México, ¿no? Así es, de lo cual nadie más ha hablado. Nadie ha planteado que ese es el partido crucial de este Mundial para México por todo lo que comentamos en Bandera Azul Mundialista 2. Ese partido, México-Argentina, tiene muchas implicaciones de las cuales nadie se ha ocupado hasta ahorita. Y bueno, habíamos hablado un poco de historia, sobre todo de Sudamérica, de cómo cómo el fútbol ha ido de la mano con los fenómenos sociales que han estado de alguna forma en América Latina, ¿no? Sobre todo por en el asunto de guerras y dictaduras. Vaya, habíamos dicho cómo lo económico de alguna forma está influyendo en esta parte de ¿cómo le podríamos llamar? Mediatez por parte de los medios. Sí, lo mediático y lo económico pues van absolutamente relacionados. Y claro que hablamos mucho de lo que ocurrió en circunstancias históricas durante los mundiales que se han realizado en nuestro continente, donde también lo económico pues es histórico. Por ejemplo, cuando citamos lo de el Mundial del 94 de Estados Unidos, pues hablamos de cómo de alguna manera sería una expansión comercializadora dentro y fuera de Estados Unidos respecto al fútbol después de ese Mundial. Y ya antes las cuestiones políticas y sociales que hubo en Brasil, en Argentina, en México. Fíjese que ha estado interesante esto que hemos platicado en Bandera Azul Mundialista. Sí le voy a decir a unos cuates que le echen un ojo para que haya de qué platicar, ¿no? Sobre todo aquellos que no les gusta el fútbol y lo ven como algo superficial. Bueno, sí, hay esa postura pseudo-intelectual y semileída de que pues el fútbol es banal y frívolo y que no tiene nada que ver con lo social, cuando en realidad pues es una expresión que viene de todo, de lo social, de lo histórico, de lo económico, de lo político y de muchos otros fenómenos. Yo estaba pensando respecto a estos temas, hablando también de la bandera azul cotidiana de que seguimos al Cruz Azul. Ajá. De cómo este tipo de procesos y fenómenos que se presentan en el fútbol pues podrían ser utilizados de manera conductista para hacer que la población vaya asimilando otros procesos, ¿no? Otros procesos que están alrededor del fútbol. Claro que ya tenemos tiempo de hablar de eso, porque me parece que sí es importante el hecho de que ocurren ciertas cosas dentro del fútbol, ciertos procesos, ciertos fenómenos, que a mí me parece que van preparando a la población, que somos espectadores, nos van haciendo asimilar cierta conducta. Algo como así. Digamos, se decía en los libros de ciencia en inglés el behavior, que la manera en que se conduce un fenómeno y nos van haciendo que nos asimilemos a ese proceder
y cuando ese proceso ocurre fuera del fútbol, pues ya estamos listos para asimilarlo, porque de alguna manera está en nuestra persona, ya lo hemos interiorizado de tanto que lo hemos visto suceder en algo que parece tan frívolo como el fútbol, y cuando sucede fuera del fútbol, pues ya no nos extraña ni nos causa mayor reacción, porque de alguna manera ya nos han preparado para ello. Entonces le podríamos llamar ahí algo subliminal. Exacto, aunque si lo vemos estrictamente no es nada subliminal, es bastante aparatoso, bastante, digamos que evidente. Fíjese Claro que que al estar envuelto en esta discusión, en esta discursividad y discusión del deporte y de la rivalidad y del error humano y tantas frases que son reiteradas una y otra vez al estar presenciando el fútbol, pues que nos parece que no es tan evidente, ¿no? Como que no nos damos cuenta de que es tan evidente, pero sí lo es. pero sí lo es, más bien no tenemos conciencia de las técnicas que están usando, ¿no? Pero una vez que las hacemos presentes, pues ya podemos escarbarle un poco más a lo que está pasando en cuestión de información o de cómo nos presentan un discurso, ¿no cree usted? Claro, así es. Y bueno, yo tenía pensado, una vez que ya habíamos hablado un poco de lo que habíamos hecho en Bandera Azul mundialista, pues enfocarnos en lo que es el lugar donde va a ser el mundial y pues no sé, como que irlo comparando con otros lugares donde han sido sede del mundial. Ya habíamos hablado un poco en la bandera azul pasada las razones por las cuales se dio en México, ¿no? Habíamos hecho un poquito, como diría, poco sospechosismo con con un poco de pero me parece que el detonante social y la estadística de lo que se ha gastado en este mundial, pues dan para abordar el tema, ¿no? No sé usted cómo lo vea o cómo le quiere entrar. Bueno, sí, ahora la característica del lugar donde se va a realizar este campeonato mundial, esta competencia, pues yo diría que hay una palabra que lo define completamente, es la opulencia. Siento que es una sede opulenta, quizá la más opulenta que ha habido en toda la historia de los mundiales. Pues yo estaba viendo una estadística que a partir del Mundial del 94 se ha disparado totalmente de forma infame la cantidad de dinero que se está gastando en realizar una Copa del Mundo. Sin embargo, vamos a quitarle esa parte de lo que es un gasto, porque sabemos que las grandes empresas, los grandes capitales no gastan, invierten. Entonces eso nos puede dar un parámetro de inversión ganancia, ¿no? O sea, ¿por qué le están invirtiendo tanto? ¿Y qué es lo que quieren ganar o lo que se puede ganar realizando este Mundial de Fútbol en Qatar? Hay muchas cosas alrededor de Qatar. Por decir una, va a ser la primera vez que se realice un mundial en una nación de la esfera islámica, ¿no? Nada más para dar un solo dato, eso es bastante relevante. Así es, sí. Sí, Y ya sí, no, dígame. es un país islámico, pues que está en una cresta económica bastante interesante, muy importante. De hecho, no es el único país islámico que tiene una buena posición económica. Estamos digamos que tan incomunicados con esa parte del mundo, con ese aspecto cultural del mundo, que pues para nosotros tenemos muy presentes pues la esfera de Occidente, ¿no? La esfera de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón incluso, ¿no? Nos llegan muchas noticias de China Japón. últimamente. China, que se ha convertido en una potencia muy importante.
y del mundo islámico y árabe como que no nos llega tanto, ¿no? Sí llegamos ahí para tener alguna que otra referencia, pues, de sus agencias espaciales, ¿no? Porque ellos también ya tienen ahí un trabajo de exploración espacial, cuestiones de ese tipo que nos van dando índices de su desarrollo económico, pero en realidad nos llega poca información. Las famosas torres de Dubái, ¿no? La ciudad de Dubái que también es una ciudad de opulencia, en fin, hay algunas referencias ahí sueltas, muy sueltas, que de pronto nos llegan como noticias, pero en realidad conocemos poco y estamos un tanto cuanto ajenos a esa parte del mundo y a ese ámbito cultural, salvo por las cuestiones que se empeñan aquí en hacer relevantes, ¿no? Que la opresión hacia la mujer, lo estricto de su religión, en fin, cosas que una y otra vez se nos hacen presentes aquí, pero que no van más allá, como usted dice, porque al ser naciones, pues tienen un universo cultural tan amplio como el de cualquier otra cultura y de cualquier otro país, pero sin embargo, aquí se nos hace hincapié en los medios, otra vez en el aspecto mediático, solamente ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que están reiterándose una y otra vez, pero no se profundiza. Bueno, sí, como usted dice, para nosotros los mexicanos, los latinos, pues no es mucha la información que tenemos en cuanto a la cultura, ¿no? El día a día de esos países, que si bien son muy, digamos, poderosos económicamente, pues lo que nos dejan ver es solamente lo que ellos quieren mostrar. Digamos, sí sabemos que tienen la torre más alta del mundo y tienen unas cosas en arquitectura, pues bárbaras, ¿no? Tanto que si revisamos los mapas, pues casi hacen ciudades en el desierto, que eso ya es de por sí complicado, ¿no? Pero qué nos pueden mostrar más allá de esa parte que ahora sí que ellos están mostrando? Lo que yo le quiero, lo que yo quiero empezar a como que salga a flote es que a diferencia mm, de países como, voy a poner de ejemplo Argentina o Brasil, el fútbol es un referente de la clase popular. O sea, los mayores ídolos o representantes del fútbol sudamericano, bueno, argentino y brasileño, han salido de las clases populares más marginadas. Entonces, si hacemos un símil de lo que es el fútbol para esta parte del mundo y lo que ellos quieren representar en su fútbol, pues creo que no checa mucho, ¿no? Cómo cómo es esta parte del fútbol en aquella región del mundo. Me hace recordar de algunos representativos de aquella región que han llegado a los mundiales, que por ejemplo, pues la mayoría eran soldados, ¿no? La mayoría de los jugadores eran soldados en su momento de los ejércitos regulares de sus países, quienes conformaban las selecciones que se presentaban a los mundiales, ¿no? Yo recuerdo por ahí, quizá en los 80s, 90s, que se daba mucho eso de que la mayoría eran parte de la milicia, los jugadores, porque pues no tenían realmente una tradición futbolera sólida ni extendida. Ya, sí, a eso quería llegar. Porque realmente una tradición futbolística como la tienen digamos en esa región del mundo, pues no hay no hay un referente, ¿no? Ya digamos ni siquiera Rusia, que es el país más grande del mundo, tiene como cultura practicar el fútbol. Y pues tenemos a dos naciones que han
que han organizado un mundial de fútbol sin que sea propiamente su deporte emblema. Y bueno, ahí nos encontramos a Brasil entre ellos dos, pero si juntamos Sudáfrica, pues tampoco es como que digamos muy futbolero el asunto, ¿no? Ni tampoco la cuestión de Japón y Corea, que ya tienen más tiempo, pero tampoco se distinguían por tener como deporte nacional el fútbol. Bueno, entonces esto de alguna forma nos está mostrando que no es tanto el ahora sí que el amor por el fútbol, ¿no? Sino los intereses que van de la mano con la organización de un mundial. Entonces, aquí yo le preguntaría al Juanito, oiga Juanito, ¿por qué cree usted que un país que no tiene una tradición futbolística, en una región que no es futbolística, en un clima que no es no es propio para el fútbol, ¿usted por qué cree que van a organizar un mundial de fútbol ahí? Buena pregunta y bueno, hay muchas posibles respuestas. Me ubico en el Mundial de Estados Unidos en el 94. Muchos pensábamos en aquel momento que pues iba a ser un mundial muy bien organizado y como lo fue, pero decíamos, bueno, pues Estados Unidos, ¿qué onda, no? Si Estados Unidos había tenido intentos de consolidar el fútbol anteriormente a 1994 que habían fracasado, inclusive había tenido una especie ahí como de híbridos de fútbol que no eran exactamente el fútbol como nosotros lo conocemos en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en todo lo que es el continente americano, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, se jugaba algo que le llamaban el indoor soccer, ¿no? Que tuvo estrellas como Beckenbauer, Pelé, que llegaron a darle a una liga de indoor, que realmente era una liga de indoor porque no era propiamente de fútbol, soccer, pues llegaron a darle cierta relevancia en equipos como el Cosmos de Nueva York. De eso que en mi bruma de recuerdos recuerdo, ¿no? Y me viene a la memoria, pero que Ajá. nunca se consolidó, ¿no? Sabíamos que ya andaban y que estaban jugando bajo techo y una cosa así medio En pasto extraña. sintético, ¿no? Así es, medio cascarera. Y decía uno, bueno, pues la novedad es que va a ser en Estados Unidos y pues como evento sabemos que ellos son expertos en organizar eventos de ese tipo, porque ya conocíamos el caso de las Olimpiadas, por ejemplo, de Atlanta, de Los Ángeles, de varias ocasiones que Estados Unidos había organizado Olimpiadas y pues habían sido un verdadero éxito esos eventos en organización y en espectacularidad, recordando pues las competencias de gimnasia, de patinaje, que le daban una oportunidad de ver otros deportes, no solo fútbol, ¿no? El box, el atletismo que fue tan importante para Estados Unidos en los 80s y los 90s, con gente como Carl Lewis, Ben Johnson, la mujer esta que no me acuerdo ahorita de raza afroamericana, Florence Griffith Joyner, ¿no? O sea, verdaderas leyendas del deporte y del espectáculo del deporte, que sabía uno, bueno, pues es que Estados Unidos hace eventos en grande, ¿no? Eventos magníficos, ¿para qué nos vamos a escamotear palabras? O sea, como nadie más los podía organizar. Y Bueno, entonces la expectativa de un mundial estaba más bien en eso, en la organización y en el espectáculo, que bueno, pues en Estados Unidos, ¿qué? ¿No? No pensábamos que fuese a dar el espectáculo que dio, porque déjeme decirle que fue muy agradable la sorpresa de ese mundial, de cómo la selección que presentó Estados Unidos en ese momento fue atractiva, fue ofensiva, fue espectacular, tuvo su dosis de fútbol, hasta recordamos todavía algunos de aquellos jugadores como Tony Meola en la portería, Tony Meola, que luego jugó en los Jets de Nueva York, ¿no? así es, el Kobe Jones, ¿no? Alexis Varios, Lalas. el Alexis Lalas, el Tabaré Ramos, que en una jugada con un brasileño le reventaron la cara, o él se la reventó a un jugador brasileño, ya no recuerdo bien de eso, cómo estuvo. O sea, Y, y, rompió la expectativa aquella selección de Estados Unidos. ok, y no tenían liga profesional. No tenía liga. De hecho fue
muy en la lógica, y eso nos habla también de cómo se relaciona la sociedad con el deporte donde ocurre, muy en la lógica de Estados Unidos, que es un país de emigrados, de gente que llega y se hace residente y luego obtiene la ciudadanía. Estados Unidos presentó a muchos jugadores nacionalizados no nacidos en Estados Unidos o siendo apenas primera generación de nacidos en Estados Unidos entre sus jugadores. Ya. Fíjese que ahora que está mencionando eso, y lo que venimos platicando de cómo el fútbol empieza a dar identidad hacia un cierto tipo de sociedad, bueno, en todas las sociedades, ¿no? Que yo recuerde que juegan fútbol, este, el equipo de fútbol es identitario de cierta región, ¿no? Digamos, lo habíamos hablado, ¿no? En todos son las banderas y la región, el país. En el caso de España es el club, ¿no? Que ahí está el Athletic de Bilbao, el Madrid, y bueno, es más por región, se ve más marcado. Y en el caso de Estados Unidos me parece que la afición al soccer de Estados Unidos últimamente, cuando va a presenciar el partido, van vestidos del Capitán América, de Elvis, o sea, cosas muy representativas de lo que ya es la cultura estadounidense. Eso es un fenómeno muy muy chingón que me parece que hasta ahorita no se ha abordado como de una forma seria y como se debe. Sí, claro. Siempre ha sido pintoresco los fans en Estados Unidos. Lo hemos visto en el americano, lo hemos visto en el básquetbol, en el béisbol, lo vemos en las competencias olímpicas. Son pintorescos los estadounidenses, tienen su manera de manifestar su afición, se disfrazan, hacen letreros, avientan sus porras, tienen su modo muy de ellos de hacerse presentes en las competencias deportivas, y claro que tienen un gran fanatismo deportivo por sus deportes de mayor tiempo, ¿no? Que han tenido como deportes nacionales, los que ya mencionamos, el béis, el básquet, el americano. Para Sí, ellos son como se dice, identitarios. Y ahora el fútbol se ha expandido mucho entre los más jóvenes, sobre todo entre las damas, las niñas, pero ya también la selección varonil ya tiene su porra y sus seguidores y van a los estadios. Es interesante lo que está pasando en Estados Unidos con el fútbol y su afición. bueno, a diferencia de los deportes, digamos, hasta cierto punto locales, el fútbol les permite algo que no es tan común con por ejemplo, el béisbol, ¿no? Que digamos, si el béisbol se juega en todo mundo, hay que decir que pues tiene un muy buen nivel, casi ahora sí que a nivel mundial en Estados Unidos. Se juega mucho béisbol en Japón, muy bueno, en República Dominicana, en Venezuela, en Cuba, hasta en México. Pero a diferencia de lo que les puede dar el soccer, es que lo pueden sacar ahí sí a competir Estados Unidos contra otros países, siendo solamente como jugadores de Estados Unidos. Entonces, como que se ha ido depurando esa parte, ¿no? O sea, si en algún momento, pues, eran jugadores no nacidos y que de alguna forma, pues, estaban hechos en otro lado porque Estados Unidos no tenía una liga, digamos, profesional. Es algo que han ido construyendo a lo largo del tiempo, y me parece que ya, pues ya Estados Unidos ya compite en esa forma con cualquier país del mundo. ¿No cree usted? Claro, además de que tienen una dilatada experiencia en eso de formar competencias y ligas, ya sabemos que ellos tienen una gran estructura
en las escuelas, una gran estructura deportiva de competencia, y simplemente han ido adaptando esos modos que ya conocían a digamos que nuevo deporte para ellos, que ya no es tan nuevo, porque ya estamos hablando de 1994 a la fecha, pues ya van a ser 30 años. Ya no es tan nuevo el asunto, ¿verdad? No, pues ya Entonces, son varias generaciones ya de futbolistas que digamos que ya hay pasaron. una generación de hijos, como usted está mencionando, los que en aquel momento estaban teniendo a sus hijos pequeños. Ahora toda esta generación ya creció con el fútbol. Desde 1994 a la fecha ha crecido con el fútbol. Y bueno, pues está arraigándose a una gran velocidad el fútbol. Y me quedé pensando en esa situación de que el fútbol presenta una circunstancia que los demás deportes tradicionales de Estados Unidos no. El empate. El El empate, la equidad de fuerzas. En todos los demás deportes es absolutamente forzoso que alguien tiene que ganar y alguien tiene que salir derrotado. Y en el fútbol no. En el soccer existe el empate, existe la paridad de competencia. Y eso es uno de las maneras, fíjate cómo los temas caen otra vez, ¿no? Convergen. Están asimilando las generaciones de aficionados a fútbol, soccer en Estados Unidos, que existe la paridad de fuerzas, que el adversario, el contrario, puede ser tan bueno o tan malo como uno en una competencia. Cosa que en los demás deportes era un mensaje que no existía. Siempre estaba el winner y el loser, ¿no? Ajá. Que ha sido una dicotomía Sí, muy del deporte gringo y muy de su sociedad, ¿para qué lo vamos a negar, no? Así es. Sí. Muy. Y ese es un concepto, una asimilación de un fenómeno, pues que tiene que, como dice usted, es uno de esos temas que no se han interesado en analizar o en comentar, que supuestamente son los profesionales de esto, pero es un fenómeno que habría que ver cómo está incidiendo en la manera de ser de los aficionados al fútbol soccer estadounidenses, porque es algo que antes no existía, es algo inédito, es inédito en la manera en que ellos conciben el deporte y la competencia. Sí es, sí. Y bueno, en este asunto, a mí me parece que el hecho de que Estados Unidos haya generado un mundial de fútbol les permitió crear esa tradición para que pudieran tener otra opción que la sociedad en cierta medida también está pidiendo, ¿no? Porque si bien no son no están aislados del mundo con el básquetbol, con el americano, con el béisbol, pues si bien es de muy buena calidad, estaban enconchados en sus fronteras. Y con el fútbol, pues el evento esperado, el evento de eventos, pues es ir a un mundial y competir contra otros países. Pero, aquí hay hay una cosa que yo quiero marcar, porque Qatar no es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un grueso de una población y una sociedad muy fuerte y la infraestructura, el material humano para hacer que el fútbol crezca. Qatar no lo tiene, o me parece que no lo puede tener al grado de que de Estados Unidos. Entonces aquí hay algo que tampoco está como que cuadrando, ¿no? ¿Usted qué piensa? En esa cuestión de la presión social que existe en Estados Unidos, digamos que en todos los países existe una cierta presión social, pero reviste distintas características de país a país. Para mí es indudable, aunque tampoco se dice, que el hecho histórico de que Estados Unidos es un país en permanente enfrentamiento bélico en alguna parte del mundo, o sea, como dicen los gringos, cada generación tiene su guerra para ellos, ¿no? O sea, hay una guerra relacionada con cada generación de estadounidenses, porque pues así ha sido su desenvolvimiento histórico, su devenir histórico ha sido así. Entonces ese hecho provoca
pienso yo, una gran presión social interna en Estados Unidos que obliga a que se optimicen procesos y procedimientos en todos los ámbitos, no solamente en el deporte, en todos los ámbitos tienen que ser eficientes y óptimos. ¿Por qué? Pues porque el país siempre está en una confrontación y ese elemento de confrontación bélica pues está presente y hace que se maximicen procedimientos y recursos, que se administre con una cierta dureza, con mayor rigor, con mayor presión, estrictamente los recursos, tanto humanos como materiales. Y eso se ve reflejado también en el deporte, a fin de cuentas es como una cadenita, ¿no? De hecho, eso nos lleva, además de las características de que es un país gigantesco, con una gran población, con una cantidad de recursos inmensa, naturales, energéticos, marítimos, en fin. Esto reviste mucho importancia porque, vuelvo a insistir, a mí me hace pensar que es lo que los lleva a ser tan buenos organizando, tan buenos en la manera en que ellos implementan cualquier tipo de proceso y procedimiento. Claro que nadie es perfecto, ¿no? Llegan a presentarse algunos detalles ahí que no tenían presentes, pero inmediatamente corrigen tanto discursivamente como en los hechos. Porque para ellos es muy importante también la imagen del deporte para los Estados Unidos, pues es importante, no en balde revisten tanta importancia a sus deportistas en todos los deportes que ellos practican y promueven, y en todas las competencias que tienen. Entonces, como usted dice, el hecho de que ellos vayan a competir internacionalmente como el fútbol, en esta dinámica de lo que son los mundiales, que no tienen la misma oportunidad, por ejemplo, como en el béisbol, como el básquetbol, o como el americano, ¿no? El americano mucho menos, porque pues realmente es el único país que realmente lo practica a un gran nivel, pues es Estados Unidos, no hay más. Así es. Entonces no tienen la oportunidad de tener una competencia internacional de relevancia, que les permita todavía proyectarse con mayor efectividad, ya no hacia adentro, que pues yo siento que tiene importancia hacia adentro, pero también para ellos es muy importante su imagen ante el mundo. En cambio, su selección de soccer sí les da esa oportunidad de proyectarse ante el mundo. Y esta es una de las cosas que de pronto tampoco se tienen presentes, por ejemplo, en nuestro fútbol. Siempre estábamos aquí con que a ver si llegamos al cuarto partido y vamos así como que en la quinto partido, sí, vamos así como que es que ya que me traumé, porque yo creo que esta vez no vamos a llegar al cuarto partido. Siempre vamos así con nuestro ánimo, pues muy por los suelos, ¿no? Como que muy así de, pues sí es que somos bien buena onda los mexicanos, pero hasta allí, competitivamente, pues no tenemos mucho que aportar, ¿no? Y es triste porque México es un gran país con todos así como está hoy, con todos los problemas que hay, México es un gran país. Hay muchas cosas rescatables en nuestro país, afortunadamente, que no nada más son el fútbol, pero el fútbol daría una oportunidad de proyectar todo eso y no se toma en cuenta, no lo tienen presente estas personas que le dicen nuestro fútbol, cosa que los Estados Unidos, por supuesto que lo tienen presente, que la imagen de su deporte es importante para ellos y tiene que ser la mejor que se pueda presentar cada vez que ellos van a una competencia internacional. Y bueno, ahí está una de las diferencias, ¿no? Y de las relevancias que tiene para Estados Unidos su selección, no nada más la de soccer, en todos los deportes, pero como estamos hablando de fútbol y de esta manera en que el fútbol se ha venido desenvolviendo en los Estados Unidos, pues el hecho de esta relevancia internacional de imagen, pues es lo que los ha llevado a ellos a organizar bien su liga, a preparar, como usted dice, ya jugadores nacidos en Estados Unidos, a recurrir a sus propios entrenadores, en fin, una serie de cosas de un buen hacer que los llevan a tener una buena presencia, no en balde, pues son el número uno de la CONCACAF, ¿no? Y no de ahorita, ya tienen unas décadas ahí como pisando el pie y diciendo aquí estoy yo. Sí, es
digamos que me parece otra vez, ¿no? Que México se ha quedado corto y le ha hecho mucho, ahora sí que como dicen por acá o por allá, por todos lados, le ha hecho el paro, que tiene mucho público en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que a muchos les conviene que México esté en los primeros lugares también de la CONCACAF, ¿m? Por un asunto económico. Pero volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, todo lo que usted mencionó son cosas que de verdad desconocemos de Qatar. De Qatar se han empezado a hablar muchas cosas, ¿no? Primero la cultura. En un país islámico, pues usted no puede tomar alcohol porque está prohibido. En un país islámico, este, pues las reglas sociales en el aspecto de comportamiento que tiene que seguir son muy rígidas. Eh, Me parece que en el asunto social es muy marcado, este, las clases sociales. Pues no sé, yo le vuelvo a hacer la pregunta. Oiga, Juanito, ¿usted por qué cree que van a organizar un país con todas estas características pueda organizar un mundial de fútbol? Y a eso iba yo, partiendo del ejemplo de Estados Unidos. Ajá. La cuestión es que el Islam, el mundo islámico es muy importante y poderoso. Es poderoso económicamente, es extendido culturalmente. El hecho de que nosotros no tengamos tantas noticias de ellos no significa que sean pocos ni que sean mínimos. Simplemente como nosotros estamos en esta esfera, en este hemisferio cultural y económico dominado por el occidente, representado por los Estados Unidos, pues nos copan con información de ellos, ¿no? De los estadounidenses y de esa ideología y de esa cultura y de ese ámbito. Pero allá, en aquellas latitudes, el Islam, pues usted lo sabe, el Islam no nació ayer, el Islam tiene una tradición histórica de siglos, de muchos siglos. Recordemos que ocuparon España antes de que España conociera a México, y por muchos siglos. Entonces, lo que pasa es que en esta manera en que se maneja la historia, como que de pronto sí se nos menciona, ¿no? Porque todos sabemos, bueno, todos deberíamos de saber, porque yo recuerdo que hasta en el diccionario academia de la primaria, ahora, ahora, venía ahora sí, venía Juan. la ocupación islámica de España. En Ahora sí ahora sí que como decía Sergio Bogart, ¿no? Ojalá todos supiéramos algo del país islámico, ¿no? Pero fíjese cómo es el manejo ideológico, que aunque se nos dan los datos, pues tienden a quedar soslayados entre nosotros, ¿no? Porque sí se nos dieron, o sea, sí se nos presentaron. Que no se hace con el énfasis necesario y que se enfatizan otras cosas, pues eso ya es otra cuestión. Pero insisto, en el diccionario academia yo recuerdo que venía ahí una síntesis histórica en pequeñas como grafiquitas chiquitas, Uh-huh. que decía la fecha, tal fecha abandonaron los árabes España, y después de no sé cuántos siglos de estar ocupando allí Pues, la pues, Guerra China. pues más bien no la abandonaron, ¿no? Más bien los avanzaron. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Sí, siglos. Y ese tipo de estadías pues implica que te vas pero te quedas, porque no te puedes ir del todo después de haber estado. Es como el caso de México, después de 300 años de dominio español, pues supuestamente y políticamente al ceder ese dominio, pues la cultura, parte de la interculturalidad está ahí, tan es así que estamos comunicándonos en En español, ¿no? español. Un español mexicano que tiene sus propias características, pero que deviene de ese proceso histórico. 200 años después. 200 años después seguimos hablando español. O hablamos español, ¿no? O hablamos español. Sí, Hablamos no, español los que ¿qué, estamos qué, en qué, México. qué, qué vamos a hablar si no es español? Este,
Bueno, es interesante lo que usted está proponiendo. Entonces, aquí hay un periodo bueno, un periodo, un elemento cultural que no sé si me voy a arriesgar a decirlo, pero me parece que esto, no, corríjame si me estoy viajando, el Mundial de Qatar puede ser el parteaguas para la apertura cultural de los pueblos islámicos. Por supuesto, si no es el parteaguas, es un decir aquí estamos y somos, y seguimos siendo como hemos sido durante ya una historia milenaria. O sea, aquí tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, nuestro propio poder económico, y sin embargo podemos dialogar con... Sobre todo eso, ¿no? El poder económico, que si bien está ahora yo siempre lo he dicho, México es un país de cacicazgos, pues allá es un país de emires, ¿no? Sí, claro, sigue siendo lo que usted mencionaba, que la estructura jerárquica social pues sigue siendo muy rígida y no es de ahorita, ¿no? Son siglos y siglos y siglos de una manera de estructurar la sociedad que ellos no han perdido, ¿no? Como hemos sido algunas culturas que fueron trastocadas en su devenir histórico-cultural, ellos no, ellos se han mantenido, sí, con este rollo de el contacto cultural, pero ellos han tenido su núcleo, digamos, el núcleo duro de su cultura, lo han mantenido, que parte desde la lengua, ¿no? Desde la lengua ellos han De la tenido, lengua y el islam. y el islam, como la religión y la lengua, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, esto es, estamos especulando, pero ante lo que estamos viendo, ¿no? Siendo el primer mundial que se va a realizar en un país de tales características, es como una presentación en el mundo, ¿no? Vamos a decir, a reivindicar nuestra presencia, porque todo el mundo sabe que aquí estamos, aunque hagan como que no nos oyen ni nos ven, ¿no? Pero ahora sí nos van a ver y nos van a oír, porque estamos en el evento de eventos, en la competencia más presenciada y atendida actualmente en el mundo es el Campeonato Mundial de Fútbol. Y aquí vamos a estar y lo vamos a recibir, lo vamos a organizar, y aquí estamos, somos lo que hemos sido y seguiremos siendo. Y esa es una cuestión bien importante que, pues, vuelvo a decir, la gente de los medios no se ocupa de estos temas, pero es lo que realmente está tras este mundial, es la reivindicación de una presencia en el mundo de un sector cultural muy importante por lo que estamos diciendo, que tienen su propia capacidad económica, su propia capacidad cultural, su propia capacidad lingüística, en fin, es un hecho muy relevante porque dentro de este ámbito en el que nosotros siempre estamos bombardeados por el modo occidental externo, porque ni siquiera es por el propio de nosotros, digamos, por esa adaptación que pudiésemos o no tener, pero que no surge de nosotros, sino que la fuente de información siempre es exógena, viene de fuera, y nada más nos hacemos nosotros como que recibimos música, y recibimos libros, y recibimos caricaturas, y películas, y moda, y siempre estamos siendo así como, yo digo a veces, el tacho de basura, ¿no? El bote de basura, de todo lo que nos llega, porque dentro de todo hay cosas positivas, pero la mayoría de ellas pues, realmente solamente es puro consumismo, ¿no? Sí, muchas, Pero, muchas. ¿sí? Sí, dígame. Solamente es el hecho de consumir, pero realmente no nos retribuye ni siquiera, digamos que formativamente, o no quiero usar la palabra cultural porque también el consumismo es un fenómeno de cultura, pero digamos que no nos retribuye mayor cosa el hecho de lo efímero que es el consumir, que es la mayoría de lo que es el consumir, es efímero. Y sí, en cambio, es muy dañino en muchos aspectos. Por ejemplo, la falta de identidad, ¿no? El hecho, siempre se ha hablado mucho de la falta de identidad del mexicano, pero poco se habla de las causas que provocan esta falta de identidad. Y hoy por hoy, lo que acabo de mencionar, el hecho de que únicamente seamos receptores de todo lo que nos avientan,
y que aparte lo pagamos, porque ni siquiera, bueno, dices, pues aventaron basura gratis. Estamos siendo testigos una vez más de la censura electrónica a la que la bandera azul está siendo sujeta. Ya ve, ahora me tocó a mí. Ahora le tocó a usted, Juanito. Andar hablando de esta situación Pero, de que pagamos. sí, es que tiene mucha razón, ¿no? En cuanto a la falta de identidad y el consumismo. Porque yo siempre, bueno, yo desde hace poco también, no siempre. Creo que hay que hacer una diferencia entre el entretenimiento y la recreación. Y regularmente el mexicano, el mexicano lo que consume es entretenimiento. ¿A qué voy con esto? No es que consuma algo para mejorar o para recrearse, sino que siempre está buscando cosas que lo entretengan, pero no que le ayuden de alguna forma como a mejorar, ya sea en opinión o en el sentido de saber algo nuevo. No sé si me explique lo que le estoy queriendo decir. Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente, porque de alguna manera algunos cuando hablan de estos temas creen que están fuera de ello, ¿no? Y no, somos conscientes de que formamos parte de todo ello. Pero por lo mismo eso precisamente nos habilita y nos posibilita a poderlo analizar y a poderlo criticar, en el sentido de ponderar lo positivo y lo negativo de ese sistema o de ese ámbito o de esa interacción de la cual formamos parte. Así es, y de alguna forma lo que nosotros estamos intentando y haciendo, porque al final de cuentas pues ya llevamos un rato platicando de fútbol y la forma en la que lo podemos ver, apropiarnos de cada elemento. Lo que decimos, no es ser porristas o ser aficionados nada más de consumir, sino tener una postura crítica, saber lo que pasa, para qué funciona, saber el entorno que envuelve al fútbol y cómo el fútbol manipula también ese entorno y cómo los que manipulan el fútbol, pues a su vez manipulan todas estas situaciones. Y entonces en este caso del Mundial de Qatar, híjole, Juanito, pues es el Mundial donde más dinero se ha invertido. De hecho, es un mundial muy polémico porque, pues, digamos como yo se lo dije en algún momento, ¿no? Y usted no me acuerdo bien qué me respondió, pero yo ponía en este mundial como el que le costó el puesto a Joseph Blatter, ¿no? Por eso inicié yo diciendo que era el mundial de la opulencia. Este mundial es sin duda el que más dinero se ha metido en inversión en la historia de los mundiales. Pues nada más la manera en que estos personajes catarís han estado construyendo estadios nuevos, ¿no? Y casi todos en la misma ciudad. Creo que entre los 5 o 6 estadios que están haciendo, el más alejado uno de otro tiene 1 hora de distancia entre uno y otro estadio. Imagínese, ya y nosotros en la Ciudad de México, que de pronto pues están bien lejos los estadios los de otros, ¿no? Bueno, Salvo ahí los que están allá en está, el sur. ahí está el Azteca, el Olímpico. Dentro de CU, Gracias. pues está el Tapatío, que si bien es grande, pues tampoco es así como enchilame otra, ¿no? Pues está el Estadio Azul, está el Velódromo, está el Palacio de los Deportes, está el Foro Sol. Más hacia el sur, pues está uno del Seguro Social, según recuerdo. El Chiquito, Frainano, el pero Frainano de pero ahí está. Eso sí, pues son estadios que poco a poco se han ido creando, ¿no? Digamos que si usted se para en el año 2000 en este país, pues yo dudo mucho que tuvieran la infraestructura para poder hacer un evento de cualquier tipo.
sin embargo, el poder energético que tienen petrolero, pues les está dando para hacer todo este tipo de infraestructura Y que es que eso lo lleva a otro tema bien triste para nosotros. para nosotros, Por ahí en la cuestión esta del petróleo, yo por ahí escuché, porque también ahí sí es una de las partes de la historia que no se nos dice, que en los años 70, cuando se dio el gran boom de los países petroleros, entre los cuales estuvo México, se le invitó a México a formar parte de la OPEP, que era pues como parte, usted ¿no? Era sabe, parte de la OPEP, ¿no? que como usted sabe, pues es digamos que es el coto de petróleo y de producción de petróleo de precisamente de los países árabes e islámicos, entre otros, ¿no? Pero que ellos tienen mucha relevancia allí y que sin embargo, pues México se salió o no formó parte de esa organización y a la mexicana, por llamarle de una manera que no es burla ni es cuestión de estigmatismo, sino que simplemente es por descripción de un fenómeno histórico. A la mexicana se procedió con el petróleo. Y bueno, podemos ver la diferencia, ¿no? De ciudades como Dubái, como Qatar, al paso de las décadas, que en una economía petrolizada, pues logró una opulencia y un desarrollo que México alcanzó. Jamás alcanzó México ese tipo de expresión Bueno, urbana, ¿no? En base al petróleo. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta que ahí está para quienes quieren estar en serio a la historia y no nada más al cuento de la historia, pues porque siendo fíjese México que, uno de los, sí diga, fíjese que en este aspecto de la historia, creo que ahora sí que la historia es muy reciente como para que todavía no la puedan recetar. Eh, yo creo que, que hay muchas carencias en México, pero la principal carencia que tiene este país es pensamiento crítico. Porque si nos ponemos a ver los niveles de producción y cómo se ha llevado, ¿no? Esta, este manejo de los recursos, no solamente del petróleo, sino los recursos naturales, los recursos renovables, los bosques, en fin, una serie de problemas económicos y sociales. Híjole, está para llorar y el asunto es que pues no vayamos muy lejos, ¿no? Mm, tenemos amigos nosotros con un nivel de educación alto, digamos alto, que se enfundan en la bandera de un partido político y dan por buena toda esa política que implementa, ¿no? Pero hay que ver cómo esas políticas han sumido a la mayoría de población y se han beneficiado unos pocos a cambio de este tipo de recursos, ¿no? sí, claro. En el caso de ahora sí que de los países islámicos, pues es más marcado el asunto de cacicazgos, pues los emires, y son ellos de alguna forma los que tienen el poder económico en sus manos, y me parece que ellos son los que están invirtiendo para hacer esto que estamos diciendo, ¿no? Que sea la puerta de entrada del mundo islámico hacia el resto del mundo. Entonces, hablar de México y hablar de historia, pues sí es complicado porque nadie se va a aventar el tiro de decir, estamos así por esto, ¿no? Tanto de los gobernantes como de los votantes, ¿no? Como de la población en general. O sea, es un problema
social que nosotros tenemos en México, y que es muy complicado abordarlo precisamente porque nadie está en el son de asumir su responsabilidad generacional e histórica, y hacer que esto cambie. Bueno, esto nos lleva a muchos temas con respecto a México. Usted habla de la ausencia de sentido crítico, o de crítica, o de ejercicio de la crítica, o como lo queramos caracterizar. Pero también nos habla de una formación educativa que no nos habilita para ello. Es triste, pero es cierto que pese a que todos los que pasamos por las aulas supimos del método científico, y entre cosas del método científico nos hablan del método comparativo y de pequeños procedimientos del método comparativo como son los cuadros comparativos, que nos permiten distinguir, ponderar, medir entre dos entidades, fenómenos, procesos, cantidades, en fin, experimentos. Y parece que no se nos pegó nada, ¿no? Como que se nos borró la cinta, como que tuvimos mente de teflón, y cuando queremos entrar a dar una opinión, pues lo damos a puro sentimiento, sin siquiera haber hecho un mínimo ejercicio de ponderación. Y lo hacemos desde la entraña, desde la víscera, desde la simpatía, desde pues el latido, ¿no? Y toda esa formación que supuestamente se nos dio, o a la que tuvimos acceso, pues queda quién sabe dónde, y eso nos impide pues realmente de tener la capacidad de plantear alguna crítica en este sentido, en el sentido de la ponderación de las cosas, de manera metódica y sistemática. No quiero decir objetiva, porque siempre como seres humanos no vamos a tener una cierta subjetividad, pero se supone que asumimos esa subjetividad en la medida de la cual contamos con instrumentos y herramientas para ponderar lo que estamos observando, los fenómenos, los procesos. Y no se da así. Desgraciadamente, como usted menciona, pese a que muchos mexicanos tienen una formación, no hacen uso de ella para analizar las cosas. Se van por otro tipo de sensaciones, de características humanas, para afiliarse, desafiliarse, adscribirse o enfrentarse. Y esto, pues, no es nuevo, ¿no? Digamos que esta tradición confrontativa, pues la tenemos desde antes del México como tal, desde antes del proceso que llaman conquista. En fin, es una cuestión histórica, sí, que está allí, pero que tampoco nadie le quiere entrar a describirla y analizarla para empezar a corregir, ¿no? O para empezar a proponer, o para empezar por lo menos a reconocer. En fin, estamos en esa situación. Y bueno, en naciones que han tenido un fuerte liderazgo, como usted dice, por las razones que sean, ¿no? Pues usted está citando la cuestión cultural y política y religiosa a través de la cual se han estructurado estos países islámicos y árabes, pues les ha permitido un proyecto histórico, que ellos lo tienen muy claro desde siempre, al menos discursivamente, y que nos permite a nosotros apreciarlo pues en sus logros materiales, en la manera en que presentan ciudades tecnificadas, en la manera en que presentan urbanizaciones. Por ahí estaba yo leyendo que van a presentar una ciudad inteligente, ecológica, en fin, están en la vanguardia de muchas cosas que les ha posibilitado este desarrollo económico a partir del petróleo en algunas de estas naciones, como es el caso. Y bueno, ellos están allí, y nosotros que también tuvimos esa posibilidad, ya no la tenemos, porque pues realmente nuestra economía y nuestro petróleo están presentando una complejidad pues casi insalvable e irrescatable, pero tuvimos esa oportunidad, ese momento, pues que por esa falta de claridad, por esa falta de sentido crítico, por esa ausencia de propuesta,
pues se fue, ¿no? Se fue y se perdió ese momento histórico para nuestro país. Y le estamos viendo cómo en donde sí se tomó la oportunidad y sí hubo una claridad de objetivos, pues ahí está el resultado, está a la vista de todos. Y sí es bastante lastimoso, por decirlo de alguna manera eufemística, es bastante lastimoso lo que nos ha pasado de 1938 a la fecha en la cuestión petrolera. En fin, allí está la situación para nosotros y así está la situación para los países árabes islámicos. Bueno, en ese sentido, hablando de México, es bastante lastimoso lo que nos ha pasado, pero también es bastante lastimoso ver el futuro y lo que nos puede pasar, ¿no? O sea, yo sí creo o sea, que hablar de estos temas basados en el fútbol nos dan para mucho, para mucho, porque a final de cuentas el fútbol es un consumible de toda la población, se quiera o no. En un mes, les guste o no les guste el fútbol, van a ver fútbol en todos lados. Entonces a mí me parece que sí es importante, y a partir de que pues de que nosotros tenemos bandera azul, pues nos da para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Empezar a buscar respuestas a través del fútbol. Y pues bueno, este ¿quiere llegar a una conclusión, Juanito, o se quiere aventar otro choro? Yo pienso, ya respecto a Qatar y su evento, que va a ser un evento muy bien organizado, muy brillante. Yo ya lo veo como un evento muy brillante. Ese desplante de los estadios es impresionante, es impactante ver cómo un país puede hacer ese alarde, de decir, pues yo voy a hacer un mundial y voy a hacer estadios nuevos, y no voy a hacer 2, voy a hacer 5, ¿no? Voy a hacer y les voy a poner lo más moderno, y los estilos arquitectónicos, o sea, es una cosa maravillosa. O sea, bueno, ya entrando en ese tipo de temas de lo que son instalaciones y la presentación del campo y estadios nuevos, pues sí da un como cierto regocijo de ver que hay donde se pueden hacer esas cosas, donde se realizan esas cosas, donde no es un imposible levantar pues ese tipo de estructuras. Claro que debe tener su parte no tan positiva, ¿verdad? Porque todo es una moneda de dos caras. Sí, nada es tan Perfecto. positivo como nos lo quieren plantear, ni tan negativo como nos lo quieren vender. Entonces, Pero sin embargo, pues es impactante y es hasta cierto punto agradable ver eso, decir, bueno, se va a jugar un mundial en estadios nuevos, caray, ¿cómo está eso, no? O sea, sí se queda uno impactado, sobre todo porque nosotros como aficionados al fútbol que hemos ido a estadios que no son tan nuevos, pues ya tienen muchos años, tienen sus añitos, sus añejos, y aún así nos impactan los estadios, pues eso de un estadio nuevo, pues ha de ser muy impactante estar en un estadio nuevo en una competencia tan importante como el mundial. Fíjese, ¿Sí? fíjese que en eso de los estadios, pues también me parece, ¿no? Pues tendríamos que estar allá para checarlos, pero si hay estadios que son grandes, bonitos, históricos, pero para ver un espectáculo a veces quedan cortos, ¿no? Saludos al Azteca. Por ejemplo, por ejemplo, el estadio Cuauhtémoc, híjole, es el estadio más difícil en el acceso. Si a usted le toca en una tribuna y se sienta, no ve la mitad del campo. O sea, está mal. A mí no me gusta ese estadio. Y estando en la parte de abajo, pues tampoco es como que es muy agradable ver el fútbol ahí.
En cancha, pues ya no sé cómo se sienta, ¿no? Bueno, pues Pero un problema similar presentaba el estadio del Olímpico de Seúl, no sé si ya lo habrán corregido, pero en las gradas bajas, muy cercanas a la banda, no se podía apreciar, porque ese estadio tiene como una comba la cancha, o tenía una comba. Entonces las bandas eran más bajas que el centro. sí, Las por el gradas mismo eran- drenaje, por el drenaje que debe de tener la cancha. Entonces las gradas bajas eran un poco más altas, entonces ya no se podía ver la banda. No sé si eso ya se habrá corregido, no se apreciaba bien por la distancia de que tiene la pista olímpica y todas esas cosas que de pronto inciden ya Ujú. físicamente a la hora que está uno en el estadio. Sí, que es un Pues estadio multiusos, ¿no? sí, eso es un estadio olímpico, ¿no? Como su nombre lo describe. Entonces, pues son cosas que solamente cuando uno va al estadio, como usted dice, pues las puede apreciar, ¿no? Puede darse cuenta de esas circunstancias. Así es. Y entonces en este aspecto de que vamos a hacer estadios nuevos, pues sí, hay estadios bonitos, cómodos, pero pues, lo principal es que se pueda apreciar el fútbol. Que me parece pues que a veces los arquitectos tienen en mente otra cosa. Pero bueno, pues hacer un estadio no es, como diría mi abuelita, enchilame otra. Y en ese aspecto es otro de los hechos relevantes de este mundial, esa inversión en estadios y esa capacidad de decir del país de Qatar, su capacidad de poder realizar esas obras, que también otra vez es otra manera de decir, miren, nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa realización. Pero fíjese que según me acuerdo, en el 2002, Japón sí hizo estadios. Y creo que Sí, hasta la cancha salía y eran, o sea, estadios muy novedosos, muy muy novedosos, novedosos. ¿no? En en Alemania, creo que solamente un estadio tuvo no sé si fue hecho o remodelado, ¿no? Que se veía como una Lo llantota remodelaron, afuera. lo Lo remodelaron, remodelaron. sí, fue remodelado. En Sudáfrica, no sé cuántos estadios habían hecho, pero creo que solamente uno fue el que hicieron de principio a fin, ¿no? Sí, lo que pasa es que como usted menciona, ya no es tan fácil decir yo voy a hacer un mundial. Por ejemplo, Ajá. México hoy por hoy está fuera de toda posibilidad de realizar un evento de esa magnitud. Y, Llámese Olimpiada, y llámese yo Mundial. siento que no tanto por infraestructura, pero sí por las cuestiones económicas que implica realizar un mundial. Claro, las cuestiones económicas y la cuestión de, pues Social, para qué ¿no? nos las sociales, ¿no? Que hay mucha inestabilidad en nuestro país. Hoy por hoy hay mucha inestabilidad. Por más que se quiera decir que siempre lo ha habido, pues No, hoy no, 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 se percibe mucho más. no, no, no. Yo creo que sí estamos al borde a ver si no cortan otra vez la llamada, pero me parece que sí estamos al borde de la anarquía, muy, muy fuerte. Y bueno, para, para para el de Brasil 2014, me parece que sí hicieron algunos estadios y la gente se estaba quejando de que eran elefantes blancos y remodelaron el Maracaná. Sí, fue remodelado. Creo que lo hicieron un poquito más chico, según recuerdo, le quitaron capacidad, le quitaron gradas. Pues me parece que en esos asuntos decían que el Maracaná era
el estadio más grande del mundo porque le entraban 100,000 espectadores, ¿no? Algo así. Y entonces yo le pregunté a mi papá, que en ese entonces, ¿no? Todavía estaba yo muy chico, que si era más grande que el Azteca. Y mi papá me dijo, no es más grande. Lo que pasa es que le entraron 100,000 personas, pero todos parados. Sí, pues era esa situación de que todavía se veía en grada de pie, ¿no? Que por ahí hay unos otros estados que todavía la gente va de pie a ver el fútbol en Europa, me parece, pero pues eso ya pasó a segundo plano, porque ahora la FIFA pues ya pide embutacado y numerado en todos sus estadios. Ya, pero debe de ser en Italia, ¿no? Donde existen esos estadios. Pues ahorita no tengo presente el dato, pero sí todavía hay donde ven el partido de pie todavía. No sé si será ahora sí que con todo y la butaca allí, pero ellos están acostumbrados a estar de pie viendo el fútbol, ¿no? Híjole, no, pues sí debe de ser cansado e incómodo, sobre todo. Pues ya ve que ahora las porras en todo el mundo, la mayoría de las porras ven el fútbol de pie porque están brincando, están saltando, bailando, cantando, entonces es raro que estén sentados. Yo creo que sí, pero pues ni modo, no sé, me voy a poner a hablar de cosas que no sé y que no me gustan. Pero pues ya ven que cuando nosotros vamos al estadio, pues sentaditos y luego sí nos paramos, pero a festejar un gol o por la emoción de una jugada. Hasta, por ejemplo, en el Morelos, pararse es incómodo, ¿no? Pararse de la butaca. Sí, de pronto no hay espacio adecuado para estar de pie, ¿no? Ajá. Pues fíjate que eso me hace recordar que, por ejemplo, en las películas mexicanas de los años 40, cuando apenas estaba por consolidarse el fútbol, porque eso también es algo de lo cual no se ha hablado, de cómo el cine ayudó a la popularización del fútbol, porque por ahí estaba yo leyendo que, pues en los 30 y hacia abajo, o sea, en el tiempo, pues los deportes que se seguían en México eran el box, los toros, Los toros. toda esa influencia española que todavía estaba allí muy fuerte, ¿no? Y el fútbol sí, como que quería entre azul y buenas noches, pero no se había extendido con esa capacidad que hoy presenta, ¿no? Había otros deportes. Ya. Entonces el cine retrató mucho el fútbol y digamos que no fueron demasiadas películas, pero fueron emblemáticas. Por ejemplo, me viene a la memoria que hay una película donde salen las Chivas con Antonio Espino Clavillazo, ¿no? Ahí salen las Chivas. El Atlante sale con Joaquín Pardavé, con Horacio Casarín, que fue de los primeros ídolos mediáticos gracias al cine, ¿no? Del fútbol. Por ahí esos equipos, el Asturias, ¿no? El Se Asturias, menciona el ¿eh? Asturias. En fin, ese registro del fútbol que hizo el cine mexicano y que de alguna manera también proyectó al fútbol, perdón, entre el público de los cines, del cine de aquella época, y empezó a extenderse, ¿no? A extenderse la afición hacia el fútbol, que no la había entonces tanto. Ya. Sí, tiene razón, tiene razón. Y Y en pues, esa época se veía el fútbol de pie en algunos sectores de los estadios en México. ya, pues eso le pasó al Maracaná. Lo hicieron más Más, cómodo entonces. más cómodo. Más Sí, cómodo. Y sí. para Rusia, pues ahí sí desconozco completamente. Desconozco completamente si hicieron estadios, que yo creo que sí. Aunque Rusia fue un mundial, ¿cómo decirlo? Pues muy rígido en este sentido de controlar a la afición que llegaba. Y pues me parece que
pues va a ser también un poco complicado, ¿no? Para este Mundial de Qatar. Yo pienso, no sé, especulando, porque estamos Pues a ver, Juanito, sigue especulando. pues debido a esta cuestión de lejanía de falta de información de esta región del mundo, de esta cultura, de todo lo que ella implica, pues que yo pensaría, ¿no? O sería mi deseo que hubiera flexibilidad para con los visitantes, pues que vienen de culturas como la mexicana, que pues es una interculturalidad muy propagada por el mundo. Espero que también allá se conozca. Pues es que al mexicano le gusta la reunión, la fiesta, el jolgorio, ¿no? El guateque, como nosotros decimos. Y se gane o se pierda, pues los mexicanos van a querer hacer su fiesta y Su fiesta, su chupirul acá, en andar en la claro, calle. sí. Cuidado con eso, porque ya ve cuando ya están borrachos, pues empiezan a tomar cariño los compadres y pues es que es de cuidado, ¿no? Porque me parece que hacer actos de ese tipo, pues sí está un poco feo, ¿no? Pues ya ves lo que pasó ahorita usted mencionaba la cuestión de Rusia, ¿no? Ya ve que ya la homosexualidad pues era un delito en el mundial de Rusia, era un delito la homosexualidad. Y pues no se podían, se habló mucho de que no se podían dar esas expresiones en la calle, ¿no? De los visitantes. Así es. ¿Lo escucho? Y ahora pues en una sociedad, yo diría, me parece, como digo, especulando que todavía mucho más rígida, mucho más estricta que la rusa, pues sí van a tener que tener un poquito de reserva y de prudencia los visitantes, porque pues pienso que va a ser un poquito más coercitivo el asunto para ciertas conductas que ellos no van a tolerar. Aunque espero que haya tolerancia y flexibilidad, comprendiendo que pues va a ir gente de todo tipo de culturas y de países, y pues hay que darle su aire, ¿no? Yo pienso, Sí, eso esperaría yo. eso es una cosa de respeto mutuo, ¿no? Pues también que ellos no lo hagan por respeto y también que el país, respete un poco de la cultura de los demás países, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es abrir las puertas a el mundo y que el mundo vaya a su casa. O sea, está complicado y me parece que lo principal y lo que no se ha dicho en ninguna parte es que pues se tiene que tener respeto de ambas partes. Porque a veces, pues somos muy dados, sobre todo los mexicanos, que como viene gente y deja dinero, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? De hecho, ya le pasó a varios cómicos, ¿no? Ahí cuando fueron las Olimpiadas de Atenas, que se quisieron hacer los chistosos en las ruinas atenienses y pues me lo sacaron a chingadazos. Sí, bueno, es que también me exagera, ¿no? En ese afán de querer supuestamente entretener y divertir, confunden los conceptos y lo vamos a decir en las palabras y se pasan de listos, ¿no? En fin, eso refleja la falta de inteligencia y de capacidad para generar un humor, Así es, digamos, como la incapacidad. la falta de talento también, ¿no? Porque pues podemos poner, por ejemplo, a Andrés Bustamante, que es un comediante, digámoslo así como se decía en el siglo XX, finísimo, ¿no? Simplemente tiene una inteligencia lo suficientemente capaz de generar un humor y de hacerlo a uno reír sin necesidad de incurrir en conductas, Vulgares. como usted menciona, que les falten el respeto a los demás, ¿no? Así es. Sí. Pero de ese tipo de comicidad o de comedia o de actores pues se han hecho de lado, y eso es triste, que no se haya generado una tendencia hacia ese tipo en los medios, hacia ese tipo de cómicos. Pero volvemos a lo mismo, Juanito, porque es parte de lo que consume la gente. Fíjese que yo ahora
En este momento yo no he escuchado a ningún cómico actual que trabaje sin decir una grosería. Y la usan con el fin de hacerse los chistosos, vamos, hay cosas que pues que se tienen que decir, ¿no? Porque los mexicanos hablamos así. Sin embargo, me parece que es ahí en donde se tiene que tener un cierto grado de respeto hacia los demás, porque a veces también es incómodo que se refieran solamente a la a- al rollo sexual o al albur, que si bien existe, pues a veces no es tan gracioso, ¿no? Yo ahí sí voy a diferir un poquito con usted, porque usted dice que es lo que la gente consume, ¿no? Y yo creo que también habemos un público, y se puede generar un público, que consuma otro tipo de contenidos. De hecho, pues lo estamos viendo ahora con los medios digitales, ¿no? Que hay otro tipo de alternativas, y que no todo el mundo tiene que recurrir a ello, a lo común, a lo que todo el mundo conocemos, que tampoco nos vamos a espantar, porque pues formamos parte de una cultura cotidiana donde el lenguaje tiene una diversidad de expresiones, de registros diferenciados y muy amplia. Es un espectro muy amplio de registros. Y claro que hay palabras de uso común muy conocidas por todos nosotros. Yo pienso que es un poco de flojera más que otra cosa, Wino. Es lo facilote, ¿no? Vamos a hacer un humor, pues que nosotros mismos lo podemos generar en una conversación, lo hemos hecho, o sea, lo hemos generado en conversaciones con los cuates. Recurrimos al albur, al doble sentido, al juego de palabras. Nos reímos bastante entre nosotros, no necesitamos consumirlo, o sea, yo no necesito pagar para que alguien me haga reír en base a esos presupuestos, ¿no? O a esos supuestos. En fin, hay la libertad de que cada quien consuma lo que mejor le parezca, pero yo pienso que no hay opciones, como usted dice, no hay gente que le entre al humor como una construcción elaborada, pensada, y que trate de aportarle algo al espectador, al público, y eso es lamentable. Son las condiciones que imperan, pero yo pienso que el público sí tiene la capacidad de apreciar otros registros y otras expresiones. Desgraciadamente no se le presentan. Puede ser, puede ser. Pero bueno, pues vamos a cerrar esta bandera azul porque, pues como que veo que alguien se está enojando y nos están cortando la llamada cada rato. Sí, no te están gustando los temas de los cuales estamos hablando. Pero se Y tiene, dígame. eso que estamos por encimita, así no, que bárbaro cómo profundizan estos cuates, No, ¿no? pues qué pasó, ¿no? Estamos así muy así someramente, Sí, muy por encimita. solamente estamos haciendo mención porque como ya decimos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos los datos ni somos especialistas, sino nada más estamos analizando o haciendo mención a los hechos que podemos ver. Pero solamente tenemos los hechos y los hechos nos dan esta visión de lo que podemos ver. Entonces, pues Bueno, imagínese si tuviéramos los datos, si fuéramos especialistas, pues yo creo que ya estarían ofreciéndonos chamba en algún lado, pero para mantenernos callados más bien, ¿no? es que no deja de ser uno de los procesos a los cuales se recurre muy cotidianamente, ¿no? Yo la verdad, si no que nos lo digan quienes tienen las chambas. Claro, ¿no? Como diría don Porfirio, ese gallo quiere maíz. Es bien chistoso oírlos decir cuando declaran, no, a mí nunca me han cortado la libertad de expresión en ninguna parte donde yo he trabajado, siempre he sido libre de decir lo que pienso, y uno se queda pensando, pues, piensas muy poquito, compadre. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un común en toda, pero ¿por qué se hace? Pues por la validez, ¿no? Que se pueda tener.
ahora sí que eso nos lleva a concluir que si no está limitada tu libertad de expresión, tu capacidad de pensamiento sí está bastante restringida. En fin, son cosas que uno pues las hacen patentes en ese tipo de declaraciones. Dices, bueno, pues con razón, ¿no? En fin, yo para cerrar este comentario acerca de por qué un país como Qatar va a ser la sede de esta competencia mundialista, aparte de que va a ser una presentación, para mí es una presentación de ese espectro cultural, económico y político que representa el Islam y los países árabes. Y como usted dice, pues a veces también es una apertura, ¿no? De querer decir, bueno, vamos a interactuar internacionalmente con los demás países del mundo. Pues va a ser una cuestión muy interesante de observar, Juguino, todo lo que ocurre en Qatar, tanto dentro como fuera de las canchas, nos va a dar para mucho comentario y para poner atención a lo que se viene, porque como empezamos platicando hoy, el fútbol mediático es una manera de hacer que el público asimile ciertos fenómenos y ciertos procesos y ciertas conductas que se van a presentar en adelante afuera de las canchas. No Así es. Entonces nos va a dar pautas de lo que vendrá, como usted menciona. Sí, solamente recordar en este sentido en el que está diciendo lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Sudáfrica y todo lo que esas pequeñas cosas que han sucedido en los mundiales. Para después, yo creo que que esto con lo que está cerrado usted lo vamos a retomar cuando ya esté en curso el mundial y pues tengamos nuestra charla de bandera azul en el mundial. Claro, porque el fútbol es muy interesante y ya cuando uno lo relaciona con todo lo que le rodea, pues se vuelve más interesante todavía. Ya usted sabe que yo soy un adicto al fútbol y a mí me gusta ver los partidos, inclusive hasta los de leyendas, me aventaría, si hubiera liga de leyendas, ahí estaría viendo a los gordos, estos ya, los de la liga más, entonces, viendo cómo juegan. En fin, el fútbol da para mucho, y más ahora en este evento que es el evento de eventos, que pues va a dar para mucho comentario, y sobre todo entre nosotros como aficionados que tenemos la libertad de comentar, más allá que las personas estas profesionales que se dedican al comentario mediático masivo, y no cuentan con esta libertad de tratar temas. En realidad se tienen que decir a otras cuestiones, y ni modo, pues así es su chamba, ¿no? Pero nosotros estamos como el aficionado en la butaca y frente al televisor, podemos expresarnos acerca de lo que estamos viendo. Claro. Pues bueno, Juanito, entonces pues aquí le dejamos esta bandera azul mundialista y y nos vemos en el siguiente pues en el siguiente partido del azul. Así es, niño, terminamos esta edición 3 de la bandera azul mundialista y estamos pendientes de lo que ocurre con el Cruz Azul. Sale entonces. Va que va. Va.